El 1.2 se refería a métodos aproximados para calcular una estructura hiperestática. Ya, aquí hemos dicho en este curso veremos los siguientes métodos. Columna corta en armaduras. Cuando decimos columna corta nos estamos refiriendo a armaduras que tienen estructuras, mejor dicho, elementos estructurales cortitos, cuya sección transversal, si es de cuadrilla rectangular, la longitud más larga de esa escuadrilla no deberá, 10 veces esa dimensión, no deberá superar a su longitud del elemento, ¿cierto? Entonces ahora pasemos en el mismo inciso A, todavía estamos, vamos a ver ahora armaduras. Veamos ahora estructuras de armadura con elementos cortos, es decir, elementos de columna corta. Ahí está, ¿de acuerdo? Bien, entonces para eso vamos a ir a un ejemplo numérico. Entonces vamos a presentarnos con un ejemplito que más o menos va a ser para nosotros como un modelo, ¿no?, de solución. Algo que me olvidaba, esto tiene unos cruces, digamos, ya. Y obviamente acá vamos a tener reacciones en este sentido también, y otras reacciones hacia arriba acá para evitar que se desplome. ¿De acuerdo? Ahora, esta puede ser en 10 kilopondios, esta puede ser 20 kilopondios. 20 kilopondios. Ahí está. Vamos a suponer que estas barras intermedias, voy a hacer con verdecito lo que es articulación, ¿ya? Articulación. Acá no hay articulación, se están cruzando, o sea, no voy a poner puntito ahí porque no son articulaciones. Voy a poner letras, puede ser este A, este puede ser B, este es C, D, E, F. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales, van a ver que 10 más 20 es 30 y hacia abajo 10 más 20 es 30. Esto que sea de 4 metros, 4 metritos, y la vertical que sea de 3 metros. 3 metros de aquí para acá. Ahí está. Bien, esas serían todas las dimensiones. Obviamente que esto también es dimensión así hasta ahí. Excelente. Ya, 4 metros. Ahí está. No he puesto nombres en estas intersecciones porque no son nodos. Solamente son cruces de dos elementos, ¿no? Entonces, bien, vamos con blanco. Entonces aquí nos están pidiendo determine las fuerzas, todos los elementos de la armadura. Las diagonales soportan fuerzas de tracción y compresión. Ya parece diseñar esta estructura. Ya. Bien, entonces las reacciones en los soportes ya se han calculado. Pongamos que los elementos son columnas cortas. Listo. Ahí entonces nos va a decir lo siguiente. Entonces, lo que está calculando va a tener que hacer lo siguiente. Entonces voy a hacer un corte acá por secciones o por nudos y vamos a poner solución antes. Solución. Ya. Entonces, esta solución va a indicar de que la estructura, ya, de esta manera. Ahora, con rojito digo, esta fuerza es la fuerza de F a E. Es F a E, ¿no? Fuerza de F a E. Luego aquí tengo una fuerza de 20 kilopondios y acá tengo una fuerza que va en este sentido y otra que se entra en este sentido. Esta fuerza es AE y esta otra fuerza es de F a B. Bien. Esta fuerza, como esta otra, van a ser iguales y vamos a llamarle F. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle F. Bien, vamos a llamarle F. ¿Por qué? Porque son iguales. Están a compresión, no necesitamos anular como en el anterior caso, porque están a compresión directa. Y finalmente esta fuerza de acá, que es la fuerza de A a B. Nosotros aquí la fuercita hacia abajo, copiamos esto de acá, 10 kilopondios. ¿Listo? Entonces hacemos la solución. Hallamos en este corte rápidamente la fuerza de FB, de F a B, esta vamos a hallar, haciendo ¿qué? Sumatoria de fuerzas verticales, ¿verdad? Si usted se fija acá, con azulito va a ser, ¿cuánto suman las fuerzas verticales acá? Entonces la fuerza vertical, la cortante va a ser 10 menos 20 menos 10, es 10, es el cortante total, es 10 kilopondios. O sea, verticalmente, ¿no? Cortante, estas dos, la resultante, 10, ¿ya? Ahora estas dos, como F de F a B y F de A a C, están en compresión. En este caso sería atracción, porque si es a compresión o atracción, dependiendo cómo está la cosa. A ver, ¿cómo está? Este elemento está a tracción, a compresión, están a compresión y tracción. Se dice que son columnas cortas, no va a haber problema. Si está a compresión no se va a pandear porque es corta. Atracción tampoco se va a pandear, entonces por lo tanto puedes decir que F de F a B es igual de F de A a E y esto vale, o sea, ambas van a ser las fuerzas, ¿cierto? Bien, inspeccionando este dibujito,
este dibujo de acá, vamos a hacer un corte acá, de hecho un corte acá más o menos así, corte 1, 1, ¿sí? Es corte 1 a 1. Ya está, he hecho un corte, ahora hacemos sumatoria de fuerzas verticales, ya saben eso por isostática, más sumatoria de fuerzas verticales en sentido de Y igual a 0, hacia arriba positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? 20, hacia arriba, 20 menos 10 kilopolvios, menos, ahora, esta F, cualquiera de ellas. Esta F es negativa hasta abajo, es F. Pero antes eso, tendría que decir, esta pendiente de acá, es así, tiene base 4 y 3 acá y su inclinación 5. Entonces, en sentido vertical, es 3 quintos. 3 sobre 5, ¿cierto? Y como son dos fuerzas, porque miren, esta y esta otra, ambas son negativas, ¿no? Hacia abajo, o ambas son similares, digo por 2 y por F. Esto es igual a 0. De aquí, ¿qué consigo? F. ¿Cuánto es esto, por favor? Este otro miembro como más 10, va por unos 10. Menos 10 más 10 al otro lado, 50 sobre 6. 50 sobre 6. 8.33 puntillo kilopolvios. Ahí está. Entonces, las fuerzas, tanto F, por lo que la fuerza de F a B es igual a 8.3 puntito kilopolvios, y la fuerza de A hacia E, hacia ahí, como son iguales, también es 8.33, o 3 nomás, porque se supone que es el 3 que se repite indefinidamente, kilopolvios. Es una respuesta. Ya hemos estudiado estas fuerzas interiores, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hallamos las fuerzas FE, por ejemplo? Esta fuerza horizontal, esta otra fuerza horizontal. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien puede decir, haciendo momentos, ¿qué te hace hacer momentos? La intersección de estos tres, de estos dos. Y cruzamos, o sea, aquí en este punto se anula esta fuerza, esta conocemos y hallamos esto conocido, ¿verdad? Así de fácil. Hagamos un montón de momentos en este nodo B, o puede ser en A también, en este nodo A. Al hacer el nodo A, se anulan las dos fuerzas y solo tengo esta fuerza de arriba, ni estas, directamente esta fuerza y esta fuerza que está conocida ya. Y rápidamente. Miren qué facilito. Es el nodo A, ¿cierto? Y el nodo F, que es este, ¿no? Entonces digo, sumatoria de momentos en A igual a 0, positivo en sentido antihorario. ¿Qué implica esto? Pues en la gráfica, hago momentos acá, se anula esta fuerza y esta fuerza. Solo tendría esta fuerza FEE, que sería positivo, FE, esta fuerza, por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? 3, viene que están estos 3 metros, ¿no? Ahora, menos estas fuerzas de acá, sería menos, 2 veces, ¿no? Menos, ¿menos qué? Menos esta fuerza, que es FE. Esta se anula, perdón, no es 2 veces, esta se anula, esta otra. FB, esto sería FE. FE por 3 también, esta fuerza F nomás. F no lo llamaremos, ya cuando se empieza con 3. F, ¿cuánto vale esa fuerza? Esta fuerza por ¿cuánto? Estoy tomando momentos acá, pues horizontalmente diré 4 sobre 5, 4 sobre 5, 4 sobre 5. Como estoy usando horizontal en su proyección, por 3 también. Brazos, miren, esta es su proyección en esta altura, 3 metros sería su proyección, que es 4 quintos. 4 quintos por 3. Y esto igual a 0. De aquí implica que F de FE, ¿cuánto va a dar? 3.66. 67 ponemos. Ahí se puede quedar. 6.67. Ya. Kilopolvios. Ahora es positivo. Esta fuerza, ¿cómo está? ¿Está comprimida o traccionada? Bueno, ya está saliendo, ¿no? ¿Está comprimida o traccionada? ¿Cuál es la FE? Esta FE. Comprimida, ¿no? Miren, está llegando al nudo, la otra será el elementito. Está comprimida, ¿sí? Está llegando al nudo, entonces al elemento lo está comprimiendo. Compresión. Muy bien, una respuesta. La otra, sumatoria de momentos en B también haremos, o en F, en este caso en F, no es B, B está acá. En F, igual a 0, positivo antihorario. Y aquí tenemos que, esta fuerza, esta AB, ¿no? Me estoy confundiendo aquí, esta AB, ¿no? Ya. F, AB, por su bracito 3, positivo. Correcto, eso está bien. Menos esta F por 4 tercios, por su bracito, que sería 3 también. Aquí implica que F, AB, perdón, va a ser ¿cuánto? 6.67 también, ¿no? Eso ya saber por los resultados. Y este está a tracción. Entonces, que ver el signito acá. Acá, miren, FAB, que no tenemos, está saliendo, está traccionado. Entonces, la flechita estaría en el sentido de nuestro elemento finito, ¿no? El finito está comprimido, está traccionado. ¿Está bien? Tracción. Segunda respuesta. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Podemos seguir haciendo esos. Entonces, aquí decimos, haciendo equilibrio en el nodo A, digamos el nodo A. ¿Qué tenemos en el nodo A? Azulito. Azulito haremos y reglita.
Ya. El nodo A tiene una fuerza que está saliendo así. Ya hemos hallado. Hay una fuerza que está llegando acá y otra fuerza que sube, perdón, ya, y otra que baja. Eso no me gusta, está chueco. Y a ver, relita. Digamos, ¿no? Entonces, esta fuerza de acá es de 10 kilonewtons, kiloponios, 10 kiloponios. Esta es la fuerza de A hacia E, de A hacia F, mejor dicho, de A hacia F. Y esta fuerza es de 8.3, con puntillo encima, kiloponios, y esta inclinación es 4 abajo, 3 acá, y aquí 5. Pitágoras, ¿no? Eso es de facilidad. Esta también es 6.67 kiloponios. Ahí está. Si ustedes hacen sumatorio de fuerzas verticales y horizontales, les va a dar 0, 0. ¿Para qué hacemos eso? Hallar F de F, perdón. O sea que hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 hacia arriba positivo. Y tengo lo siguiente. A ver, implica, ayúdenme con esto, F a F menos 10 menos 8.3 puntillo por 3 quintos, ¿no? Verticalmente es 3 sobre 5. Eso se muere, no tiene ninguna proyección vertical, igual a 0. F de A sub A F. ¿Cuánto es esto? 15. 15 kiloponios. Perfecto. Esto, ahora si ustedes se fijan, esto está yendo hacia arriba y usted estirando está haciendo traccionar. Es tracción, ¿verdad? Tracción. Listo. Nada más. Bien, entonces, ahora nos vamos al otro lado de del elemento finito, mejor dicho, de la armadura, y vemos los elementos que están de esta manera. Esta debe estar llegando en el sentido, esta está llegando, bajando así, esta así, y esta así. Y aquí una reacción en el nodo C. La reacción es de 10, mejor dicho, esto es 10 kiloponios. Ahí está. De igual manera, entonces, esto es F, este es el nodo D. Esta fuercita, esta fuerza es de E hacia D, de E hacia D. Esta fuerza es de D hacia B, de D hacia B. Esta fuerza es de E hacia C, ¿cierto? Y bueno, pues es 3 metros, ya sabemos, es 3 metros, desde aquí hasta ahí. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? Hacemos operaciones, ya sabemos, ya podemos hallar rápido, ¿verdad? Por simple inspección, rápidamente díganme ustedes. La fuerza de esta, y la fuerza, aquí faltaba la fuerza, esta fuercita es BC, de B hacia C, de C, ¿no? ¿Cuánto valdría? Rápidamente, a ver, rápidamente, sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuánto aquí la cortante? Decimos entonces aquí directamente baja, 10 directamente es, ¿no? La resultante 10 arriba y abajo no hay nada, entonces es 10 hacia abajo, 10 kiloponios, para que se contrarreste con esto, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, implica, esto igual a 0, esto implica lo siguiente. Ahora, acá, por ejemplo, la fuerza de D hacia B, de D hacia B, de D hacia, esto es D, perdón, está mal, de D hacia B, de D hacia B, así es. Ya, esa fuerza, ¿cuánto vale? De D hacia B. Verticalmente hemos visto que esta es la cortante, la cortante es igual a menos 10 kiloponios. Ahí está. Ahora, si hacemos momentos en C, dando estos dos, y tallaríamos la fuerza de E hacia D, ¿verdad? Y de D hacia B, bueno, de D hacia B no tendríamos que hallar también, de E hacia D también, luego de E hacia C, esta de acá, y de B hacia C, estas 4. ¿Cómo calculamos rápidamente? A ver, tienes que medir esa parte. ¿Cómo calculamos? Y con sus correspondientes está atracción o compresión. ¿Cómo hacemos? De D hacia B, a ver, están más frescos que... más fresquitos que en isostática. Ya tengo esta fuerza. No se olviden que esto es 3, 4, 5. Como dije acá, 3, 4 y 5. Ya, ¿cómo hallamos? Aquí tengo una fuerza, ahí tengo una fuerza. Entonces puede ser equilibrio de nudo. Si hago equilibrio de nudo en el C, fíjense bien, puedo tener esta fuerza, esta tengo. Verticalmente sumando, puedo tener también una fuerza vertical. En esta parte así. Entonces, mejor me conviene hacer sumatoria de momentos en algún nudo. Puedo proyectar estos dos acá, ¿ya? Un momento acá, un puntito. Se anula este, solo tendría esta de incógnita y esta otra, ¿no? Luego momentos en este otro lado, o también puede ser momentos en D, en C. Hay varias maneras, de esta manera, pero que se anulen. Si hago en C, por ejemplo, se anula esta fuerza y esta. Solo tendría dos incógnitas, F a D, de E a D y de D a B. Si hago momentos en D, tengo B, C y S. ¿Cómo hacemos? A ver, fíjense un poquito. Para hallar esas 4 fuerzas, ¿qué tengo que hacer?
¿Cuál se repite? ¿Cómo se repite? A ver. La fuerza de D hacia B es igual a la fuerza de E hacia C. Y esto lo llamamos F también. Excelente. Ya está ahí. Está muy bien. Teniendo esa, hago sumatoria de momentos o fuerzas verticales. Pueden ser verticales. Al hacer verticales, si son estos dos, tenemos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba positivo. Y esto implica que esto implica que tendría dos veces la fuerza. ¿Pero por cuánto? Esta fuerza es la misma que esta otra lado. La misma también sería 3/5, ¿no? 3/5, ¿sí? Por dos veces, ¿sí? Estos se anulan porque son horizontales. Este es hacia abajo, entonces tiene que ser negativa, ¿no? Vertical, vertical, negativo esos dos. Más 10 kilopoldios igual a 0. ¿Cuánto sale esa fuerza? 8.3, correcto, kilopoldios. Y vamos a hallar F, igual que en el tercer caso. Luego, ahora el resto ya sabemos hallar, pues fácilmente, ¿no? Quiero hallar ahora la fuerza de E a D, ya sabe cómo hacer, ¿cuánto es? Y la fuerza de B a C. Ahora, ¿cómo hallamos? Bien, ya estamos hallando todas las... A ver, si vamos al dibujito original, acá atrás, ¿dónde está? A ver, ya. Estamos hallando estas más de arriba y las verticales. Nos saldría este de E a B y nos está faltando ahorita de D a C. Primero hallaremos de D a C. A ver, rápidamente, a la siguiente página. De D a C. Entonces, de D a C hacemos equilibrio haciendo equilibrio en el nodo C. ¿Qué tenemos? Tenemos el C, aquí está el C. Usamos negrita, decimos, a ver, más solito, hacia arriba. Bueno, esto es ahí, este es sin sentido, y se puede ser que sea hacia arriba en ese sentido, ¿no? Este sería en ese sentido. Ya, esta es la fuerza de C a D. Esta es la fuerza de F de E a C. Esta es la fuerza de B a C, y esto es de 10 kilopoldios. Ya, 5 kilopoldios. Compresión o tracción. Ya, y finalmente, para allá la fuerza del medio, esta de acá. Miren, estamos viendo la isostática, lo que vean lo básico. Este puntito, el nodo E o el B, cualquiera de ellos. El B parece muy cargado, aunque lo mismo es otro, ¿no? Entonces el E, digamos, equilibrio del nodo E. Entonces vamos al nodo E, ya está. Ya se nos pone reglita lo que se tiene que hacer. Entonces, como maldito, digamos, horizontalmente sería esta una fuerza, esta fuerza, y luego aquí tendríamos una fuerza hacia abajo, de esta forma, y vendría aquí otra fuercita ahí y otra fuerza acá. Ahora tendríamos acá los triangulitos, 3, a ver, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces, esta fuerza ya hallado es 8.33, 3 kilopoldios, y esto también es 8.33, 3 kilopoldios. Esta fuerza era 6.67 kilopoldios y esta otra es 6.67 kilopoldios. Nos falta ya esta fuercita. ¿Cómo llamamos eso? De E a B, es el nodo E. Ya. ¿Cuántos F de E a B? Es nada más la suma de este más. Miren, este con este se van a anular, ¿o no es así? No se olviden que hay una fuerza hacia abajo de 20 kilonewtons abajo, ¿no? Pero nada que ver con eso. Ya, ¿cómo llamamos esta vez? Estas dos están ahí. O sea, si quieren llamarlo 3 quintos por 8.3 puntito, ¿verdad? Por 2. Ese sería. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 10 kilopoldios en tracción. ¿Perdón? 10. Correcto. ¿Listo? Con eso prácticamente hemos acabado la armadurita. ¿Ya? No es nada más que... Entonces, es practicar más, recordar lo que se ha hecho en isostática, ¿no? No es nada del otro mundo, son cositas... ahora, pero vamos a ver un poquito compuesto, algunas cositas más compuestas, digamos, donde exista ya una mezcla entre pórtico y armadura. Eso ya es un poquito especializado y pues vemos cómo se puede tratar, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí, correcto, no hay problema.